Buenas amigos, vamos a ver cómo vender marketing multinivel. ¿Te interesa? Quédate y lo vemos. ¡Va! ¿Cómo vender marketing multinivel? Muchas de las personas que conozco me han comentado cómo les puedo ayudar a vender marketing multinivel. Bien, antes de meternos directamente en materia, que va a ser un vídeo de muy alto valor, te digo que te suscribas y le des like al vídeo, y si te gusta el contenido y te ayuda a vender y a captar más afiliados, compártelo con tu red. Vamos a ver cómo conseguir captar afiliados de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más persuasiva, que no tengas tú que insistirles, sino que sean ellos los que poco a poco van entrando a esa red que vas tejiendo. Lo primero, como todo de los vídeos de cómo vender, de la estrategia que estamos haciendo, es definir el cliente ideal. Es muy importante definir el cliente ideal porque si no, no vas a saber disparar, ¿no? Vas a disparar al aire y tienes que disparar muy fino para vender. Entonces, primero define tu cliente ideal. Para definir tu cliente ideal, lo primero que tienes que saber es qué ofrece tu empresa, ¿no? Cuando tú vas a captar afiliados para tu empresa de marketing multinivel, lo que tienes que definir es qué les puedes ofrecer. Entonces, yo he hecho una serie de una lista con una serie de factores importantes, los cuales ayudan a las personas a que entren a esas empresas de marketing multinivel. La gente lo que busca en una empresa de marketing multinivel suele ser libertad financiera, más tiempo libre, tener un negocio propio, desarrollo personal, conocer gente nueva, ayudar a los demás, formar parte de una organización, de algo más grande, dejar una herencia o bien buscar algo para su jubilación, para tener un extra en su jubilación. Estos son los factores clave que yo defino o que hablando con muchas empresas de marketing multinivel veo que son los principales motores que va a hacer que la gente entre. Entonces, una vez ya sabes los motores, es importante que sepas que tu cliente va a entrar por uno de ellos. Fíjate que la mayoría de vendedores de empresas multinivel, cuando intentan captarme o intentan captar a alguien, lo que hacen es tirar de toda la lista. O sea, me refiero, bueno, pues esta empresa, fíjate, es la mejor para tener libertad financiera porque lo que quieres es tener libertad financiera, o fíjate, vas a tener mucho tiempo libre. Y si eso no conecta conmigo, claro, como ofrece tu empresa ofrece tantas cosas, fíjate que cuando llegas a la que de verdad es, ya me has perdido la atención, porque me has tirado tantas anteriores que no conectan conmigo, que no es lo que yo entraría. Y esto es lo que pasa cuando estás hablando con alguien, le estás describiendo las bondades de tu empresa y está así. Sí. ¿No? ¿Te pasa? Bien, pues te voy a dar una estrategia clave para que esto no te vuelva a pasar. Y la clave está en que no digas tú las bondades de tu empresa, ni las bondades de tener una libertad financiera, de tener más tiempo libre, de cualquiera de estos factores motivacionales, sino que los diga el cliente. Si la persona viene a ti a preguntarte por cómo entrar a la empresa, le puedes hacer las preguntas directas. Pero seamos honestos, esto no te pasa todos los días, ¿verdad? Esto no te pasa. Bien. Lo que suele pasar es que tú abordas a personas las cuales tienen cierta reticencia, ¿verdad? De las empresas de marketing multinivel. Bien, lo primero que le debes preguntar es ¿por qué crees que se unen a una empresa como la mía? Y di el nombre. ¿Por qué crees que la gente se une? Y él va a decir toda serie de motivos descabellados, incluso un poco ofensivos, ¿no? Te pueden decir como, bueno, es que se aburren, no tienen otra cosa que hacer, les engañan, fíjate, están desesperados, no tienen trabajo, ¿no? Todo este tipo de factores por los que él piensa, por los que él nunca ha entrado a esa empresa o ha escuchado o se ha interesado por. Bien, una vez él se desgasta, le tienes que dejar hablar, no le cortes, no hay mucha gente que lo que intenta, no tiene razón, porque no. ¿Por qué no te callas? Déjale que se explaye de verdad, porque lo que va a hacer es soltar todo lo que lleva dentro y eso nos va a venir muy bien. Bien, una vez él ya te ha dicho todos los factores por los cuales él no entraría, le vas a decir, te voy a contar los principales factores motivacionales por los cuales más de 2 millones de personas han entrado a mi empresa, ya sea Nuskin, dile el nombre, ¿vale? No voy a hacer la publicidad de todas, pero sea la empresa que sea, dile, estos son los principales factores motivacionales por los cuales más de 2 millones de personas han entrado. Libertad financiera, más tiempo libre, tener un negocio propio, desarrollo personal, conocer gente nueva, ayudar a los demás, formar parte de algo más grande, de una organización, dejar una herencia o tener una jubilación. ¿Cuál de todas estas? Se las escribes, se las dejas por escrito, se las pones delante y le dices, ¿cuál de todas estas crees que es el factor por el cual más personas entran a nuestra organización? Y él va a decir uno. Ese uno que va a decir él, precisamente, no es el que piensa por qué más personas han entrado, que es la pregunta que tú le has hecho. Te va a decir por qué él entraría. Entonces, él te puede decir, por ejemplo, libertad financiera o tener más tiempo libre o ayudar a los demás. El motivo que sea es el suyo, no es el porque piensa que entran las personas. Aquí ya tienes el motivo por el cual él entraría. Entonces, una vez le has hecho esa pregunta, le dices, ¿y por qué has elegido esa opción? Una vez le haces esa pregunta, le dejas que
que él hable. Si él, por ejemplo, te dice formar parte de una gran organización, él te dirá, bueno, pues claro, si formas parte de una gran organización, bueno, pues tienes una gran empresa detrás, tienes una comunidad, gente a la que puedas ayudar, gente que te ayuda, tienes ese compañerismo, ¿no? Todo eso no lo está diciendo porque piensa que las personas buscan eso, es por lo que él está buscando. Entonces, tú deja que se explaye y que cuente, hazlo asertivamente, o sea, asiente. Oh, no, total, tienes razón, joder, qué importante es eso, ¿no? Habla de la libertad financiera, el motivo que él sea, el motivo cual sea el suyo, déjale que se explaye y que cuente. Una vez te dice los motivos por cuales ha elegido esa opción, dile cuáles serían las consecuencias de no tener eso, de no conseguir eso, de no conseguir la libertad financiera. ¿Cuáles serían las consecuencias de que no lo consiguieras, Carlos? Y normalmente yo utilizo el nombre porque sabes que es muy persuasivo. Él te va a decir sus motivos. Si ves que ya está entrando, le puedes hacer la pregunta de manera directa. Si ves que todavía no ha entrado, por así decirlo, no ha conectado, no te está contando ya, porque lo que se está haciendo es un cambio de índice referencial. Quiere decir que cuando tú empiezas a hablar, estás hablando a una tercera persona y sin que se dé cuenta, flop, empiezas a hablar de él. Y esto es muy importante que lo hagas. Entonces, cuando veas que conecta, que está conectando de verdad con lo que está diciendo, dile, y oye, ¿por qué es tan importante para ti? Él sé que es redundante, pero él todavía se va a afianzar más en esa posición. Te va a contar de verdad los motivos que hace que él elija esa opción. Bien, una vez que explaye y se sigue contando, perfecto. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no conseguir eso, Carlos? De no tener esa libertad financiera, lo que él haya dicho, ¿no? De no tener tanto tiempo libre. Y él te va a contar, va a decir, claro, pues es que si no tienes tiempo libre, fíjate, para mí es importante para mis hijos y claro, si no lo tengo, es una faena el estar todo el día trabajando. Y él se está convenciendo, estás sacando sus principales motivacionales y no solo los estás sacando, sino que los está verbalizando él. Fíjate lo importante, no lo estás diciendo tú, lo está diciendo él. Entonces, una vez le dices, ¿cuál es el principal? ¿Por qué no conseguirías esto, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no conseguir esto? Joder, Carlos, te veo preocupado. ¿Por qué te preocupa tanto esto? Cuéntame. Y él todavía va a afianzar más. Si te fijas, son dos preguntas positivas, por decirlo de alguna manera, o de acercamiento, que se llaman, que es de conseguir, y dos de alejamiento, o negativas, que es de evitar. Porque nuestro cerebro lo que funciona a obtener placer o a evitar dolor. Te lo he comentado en algún vídeo anterior. Entonces, lo que estamos consiguiendo es sacar los motivos de acercamiento, de conseguir ese placer, y los motivos de alejamiento, de alejar ese dolor. Una vez los tienes y sabes el motivo, el principal factor motivacional por lo cual él entraría, y sabes las consecuencias que tendría, tanto positivas como negativas, te toca describir tu empresa como la mejor opción posible para que él consiga eso que quiere y evite eso que no quiere. ¿Me sigues? Entonces, ya has sacado y él se ha convencido, no lo has dicho tú, ahora te toca exponer. Entonces es decirle, Carlos, fíjate, claro, es súper importante, bueno, nuestra empresa es la pionera o es la mejor oportunidad que vas a tener para, si es libertad financiera, para conseguir tener esa libertad financiera que, como bien me has dicho, Carlos, si utiliza ese patrón, el como bien me has dicho, porque son palabras suyas, él no las va a poder negar, ya que se lo estás explayando así, como bien me has dicho, para ti es súper importante que puedas disponer de dinero y puedas viajar por el mundo y no tener que estar preocupándote de la cuenta bancaria, ¿verdad? Y como bien me has dicho, además, es importante no tener que estar viendo el pago de las facturas mensuales y ver números rojos y que te llame el banco. Fíjate que es el principal motivo por el cual mi empresa ha creado esta organización. Y somos la mejor oportunidad para que puedas conseguir esto. Y ya te toca simplemente cerrarlo, lógicamente expláyate un poquito, o sea, para que conecte, veas que conecte. Te toca cerrarlo con una historia personal. Porque cuando cuentes una historia personal de un antiguo afiliado, o puede ser tu mentor, o un afiliado que hayas metido tú, algún afiliado de la empresa, fíjate que en tu empresa probablemente haya miles de personas, ¿no? Bueno, pues una de esas personas que la historia sea muy similar a la suya. ¿Me explico? Que busque ese factor motivacional igual, que los motivos de acercamiento y de alejamiento sean muy similares y que empezara, pues como empezó él, siendo escéptico, siendo con dudas y al final alcanzó el éxito dentro de la empresa. ¿Ok? Fíjate que eso es lo que va a hacer que él conecte, porque, Carlos, bueno, es que me está recordando mucho a un amigo mío, bueno, es un afiliado, y fíjate que, bueno, pues él empezó como tú, ¿no? Él recuerdo que nos contó una historia y nos dijo que, bueno, pues que él estaba súper escéptico, que pensaba que esto solo eran, y dices, los factores que decían él, ¿no? Que solo eran desafortunados, que les habían engañado, que tal, hasta que él decidió un día probar, ¿no? Y él lo que estaba buscando precisamente era esa libertad financiera que estabas buscando tú.
Y claro, él quería esa libertad para tener libertad, tiempo con sus hijos, lo que sea, lo que haya dicho él, ¿no? Y evitar precisamente esto que estabas comentando tú. Y fíjate que con él, al principio le costó un montón, pero bueno, fíjate que ahora es uno de los diamante, platino, como sea. Y bueno, el hombre factura más de tanto, consigue esto, ahora mismo vive de esto, consigue esto de esta manera. Para que él se siente identificado y haga un quiero ser como, ¿vale? Porque cuando tú le cuentas una historia, no le estás diciendo... Carlos, esta empresa va a hacer que consigas esto. No, tú le estás poniendo un ejemplo práctico y por asociación, por neuroasociación, él va a pensar, decir, vale, si él puede, yo también. Entonces, ¿cómo puedo hacer para yo conseguir ser esa misma historia? Entonces, una vez cuentas esa historia de ese afiliado en concreto, lo único que te toca decir, por cierto, Carlos, el martes tenemos una reunión, ¿te vienes? Voilà, ahí tienes a tu afiliado. Fíjate que has conectado con él, has conectado con el punto que él quiere. Acuérdate, te voy a dejar por aquí para que los veas todos los factores motivacionales. Una vez haces esos factores motivacionales, pregunta, ¿por qué crees que la gente se une? Que suelte toda la mierda que pueda, no pasa nada, ¿vale? Una vez la suelta es, ¿por qué crees? Ya una vez, te voy a decir por qué más de 2 millones de personas están dentro de la compañía, te voy a decir los factores. ¿Cuál sería el que crees que tú más que la gente más elige, ¿no? Porque puede ser que él eligiera si ha venido a ti o que la gente elija si es todavía un poco escéptico, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal motor? Entonces, él dirá uno, ¿vale? ¿Y por qué has elegido esa opción y no otra? Siguiente pregunta. La siguiente, una vez él se explaya pues por la ha elegido por te da todos los motivos. ¿Y por qué es importante para ti eso, Carlos? Entonces, ya le has hecho el cambio de índice referencial, ¿no? Entonces, él te va a contar todo lo suyo. Una vez te cuenta todo lo suyo, le dices, ¿y cuáles serían las consecuencias de no conseguirlo? Cuarta pregunta. Y una vez te cuenta, ¿y por qué es tan importante para ti? Para ahondar. Fíjate que es redundante, pero precisamente porque al principio te va a contar la superficie y luego te va a contar lo más profundo. Y ahí es cuando se va a anclar de verdad a esos motivos de acercamiento y de alejamiento. Una vez le has contado, él ya te ha contado eso, te toca describir la empresa en base a esas historias, a esas peculiaridades que él en concreto te ha contado. Que tu empresa es la mejor, y es verdad que probablemente tu empresa sea la mejor opción para hacer todo eso. Pero ya le estás haciendo de una manera muy específica. ¿Te acuerdas al principio cuando te decía que tiras toda la lista y lo que consigues es que se aburren porque no conectas? Si tú ya solo tiras, solo le dices lo que él ha trasladado, cambiando un poco, pero diciéndoselo así y demostrándoselo, y luego encima le cierras con una historia personal que conecte con la suya, va a estar así. Consecuencia, el martes tenemos una reunión. ¿Te vienes? Espero que te haya gustado. Déjame en comentarios si has utilizado esta estrategia, cómo te ha funcionado, cómo te ha ido, porque me interesa poder ayudarte. Ok, soy Nacho Alcalá, gracias por ver este vídeo. Suscríbete si eres bueno, dale like si te ha gustado, compártelo con toda tu red, porque creo que te va a ayudar mucho, no solo a ti, sino que a toda tu red crezca. Así que creo que este vídeo les puede ayudar mucho. Contáctame si te podemos ayudar en algo. Es un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!